Hola, buenas tardes. Bien, les voy a compartir la siguiente sesión. Esta es el análisis y la socialización de un artículo escrito por una compañera de ustedes, la compañera Judith Narváez. Ella hace un artículo que se denomina política amarillista. Hace 2 o 3 sesiones les había sugerido que vieran la película El Ciudadano Kane, que habla de la vida de William Randolph Hearst, un periodista norteamericano que con Pulitzer, el del premio Pulitzer, de alguna manera crearon la prensa amarilla, este tipo de prensa. Y bueno, el texto de su compañera comienza describiendo el origen del término. Este concepto nace de una caricatura, aquí la vemos del lado izquierdo, de Yellow Kid, el chico amarillo, por eso viene de amarillista. Eh, Fue un dibujante, Richard, quien trabajaba con Pulitzer. Luego Hertz se lo roba, Pulitzer contrata a otro y estuvieron publicando prácticamente el mismo corte y con el mismo personaje al mismo tiempo en ambos diarios, hasta donde sabemos. Pero ¿qué lo hace amarillo? Es el tipo de periodismo que presenta noticias espectaculares, exageradas, con el único objeto, con la única finalidad de generar ganancia. Los seres humanos tenemos una tendencia a, al morbo, una tendencia a atisbar en la vida de los demás, a enterarnos de cosas oscuras. Es como un comportamiento que alude a situaciones quizá no resueltas o no sé qué explicación daría la psicología de esta actitud de los seres humanos, del chisme. Por eso tienen tanto éxito estos diarios o estos periódicos o estos programas de chismes, porque al fin de cuentas no nos cambia la vida que le salga un grano en la rodilla a una estrella de la farándula y que además lo pongan, no, le salió un grano en la rodilla y terrible, tuvo que ir al doctor, sí, lo operaron. Y ahí estamos viendo algo que es totalmente intrascendente, pero que lo presentan como si fuese importante. Entonces, la prensa amarilla tiene esta característica y todavía persiste en algunos medios este tipo de prensa, ¿no? Y mientras no tengamos un nivel educativo alto, habrá el caldo de cultivo perfecto para que proliferen lectores o visores de este estilo periodístico. Entonces, su compañera hace una especie de acercamiento o de relación entre la denominada prensa amarilla y el marketing político. Para aquellos que estudian marketing, hay expertos en marketing político, hay despachos, hasta donde yo sé, algunos internacionales que se dedican a crearle la imagen a a una entidad política, a una figura, a un representante, y se basa en estudios científicos serios, no es un asunto amateur. eh, Se valen como dice aquí, de acciones comunicativas llevadas a cabo por una consultoría o un profesional de marketing con el objetivo de impulsar la reputación de un representante o un grupo político para mostrar estas ventajas. Y es en donde su compañera advierte, desde su análisis, que el marketing político se vale del amarillismo para atacar a sus adversarios, para denostar al contrincante y eh, subir sus números y magnificar sus capacidades o bondades, ¿no? El marketing político se vale de muchos recursos para entablar
o hacer clic con estos grupos, posiblemente votantes, con el objeto de construir una imagen sólida que transmita confianza, seguridad. Eh, Fíjense que hay políticos que tienen debilidades y tienen fortalezas. Un experto en marketing explota las fortalezas del político si es un individuo que es hábil para transmitir el mensaje. Recurre a él con el objeto de construir una imagen sólida, ¿no? Eh, pero está aquí en rojo algo que empata con el artículo de su compañera: el marketing político debe emplearse de forma responsable. Esto por supuesto está en papeles, pero no siempre se cumple, sobre todo en sociedades como las nuestras, que como mencioné hace rato, no tenemos del todo, no hemos logrado elevar el nivel del análisis de la sociedad, de tal manera que si les llega una noticia, aunque no esté comprobada, una noticia que puede incluso difamar, alterar, se recibe sin ningún tipo de crítica, ¿no? Lo estamos viendo, en este momento estamos viendo, por ejemplo, el uso que se le da en todo el mundo al tema de la vacuna. Vemos cómo hay un uso político en algunos países y cada quien lleva hacia su agua a su molino, unos para salvar su pellejo y el otros para atacar que los otros no puedan salvarse. Entonces el marketing político debe emplearse de forma responsable, ese es el ideal, pero su compañera advierte que no es así, ¿no? Entonces, ¿qué es el marketing? Es todas estas estrategias para entablar una comunicación con posibles electores o grupos de los que quiero verme favorecido, ¿no? Y el uso ejemplar, ético, sería lo deseable, aunque no necesariamente lo posible. ¿Qué estrategias se vale el marketing político? Aquí menciono 4, hay más. Análisis del mercado, es decir, quiénes son mis posibles electores, son jóvenes, son ancianos, son sindicalizados, eh, por dónde les voy a atacar, cómo voy a lograr el efecto deseado. Hay que crear una marca. Esto guarda relación con aquellos expertos en venta. Marketing, al fin de cuentas, es la oferta de los modos, de todos los modos posibles para persuadir, y no se detienen un experto en marketing para la creación de una marca. Si es de qué ideología, de qué línea, hacia qué electores. Si es un país de jóvenes, hay que atacar a los jóvenes y llegarles por ahí. Cuando hay un término en política que se llama baño de pueblo, que es cuando un político va a las comunidades y abraza a los niños y para transmitir una idea de cercanía. Entonces esta es una especie de marca. La construcción de una comunidad es buscar entre mis similares. Entre los similares nos damos carreta, como se dice, ¿no? Yo apoyo cierta línea política y busco un igual para hacer una especie de efecto espejo y nos vamos dando fuerza. Entonces, el marketing político trata de establecer estas redes para construir comunidad. Y bueno, y este último, que hoy está en gran uso, que por fortuna ha venido a democratizar un poco la información que se tiene de los asuntos de carácter político, la presencia en las redes sociales. Sirve a esto para decir de paso que es importante para todos mantener una actitud cercana a la política. Lo habíamos platicado con antelación. Es necesaria la cultura política, la cultura cívica, porque de lo contrario otros deciden por nosotros. Entonces, eh, el artículo de su compañera analiza estos recursos que tiene el amarillismo, en este caso de las estrategias de persuasión para posicionarse, y, y viene un asunto que es el que pudiese preocuparnos a quienes hacemos educación, que lo malo del tema de los recursos del amarillismo es que aún tiene un grupo pasivo
que no tiene mayores referentes. Es decir, hay una sociedad que le puedes decir una mentira bien dicha, de manera correcta, y se la va a creer. Vemos temas que pueden resultar hasta contradictorios para una mente científica, como por ejemplo que la vacuna nos van a inyectar un chip, y cualquier persona medianamente ilustrada, educada, dirá eso no es posible, a pesar un chip no cabe en la pequeña aguja. Pero llama mucho la atención que hayan miles de personas que lo crean. ¿Por qué? Porque es el sitio, llegan al sitio ideal a individuos sin una mayor capacidad de análisis, sin capacidad de respuesta ante situaciones de este tipo, y los expertos en el marketing político lo saben. Entonces, aquí en la prensa roja y amarilla, ¿qué escolaridad tiene quien consume? Hay prensa que vende crímenes, asesinatos, cuerpos descuartizados. En México había una célebre revista que se llama La Alarma, que todo su contenido era crímenes, que era sangre. ¿Y quién leía eso? Que, bueno, había un público importante que leía. No sé si siga saliendo Alarma, por lo menos con esta crisis de algunos periódicos impresos de ese tipo, pero tenía miles de lectores, ¿no? ¿Y cuál sería el secreto para, para lograr enfrentar el periodismo de este color y las estrategias políticas de este color, el amarillismo político que menciona su compañera? Pues hay mecanismos de resistencia. Una sociedad crítica, el análisis crítico es aquel que tiene varios recursos o fuentes para poder enfrentar una posición endeble que no se pueda sostener por lo ingenuo o lo mal elaborado que esté. Esa sería una actitud crítica. El análisis además de diversas fuentes, identificar algo que habíamos platicado a nivel de la revista, las líneas editoriales. Cada medio de comunicación obedece a una serie de intereses, y esos intereses, pues de alguna manera se protegen a sí mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo identifico una línea editorial? A través de este ejercicio de la crítica, del análisis, y hacer ese esfuerzo por llegar al análisis y a la comparación. Y como siempre, la recomendación de toda la vida es la lectura, el vehículo por excelencia que genera este análisis superior. De tal manera que en un ciudadano con una cultura política, eh, digamos, digna, o digamos arriba del promedio, no fácilmente podrá ser persuadido de situaciones, en este caso amarillas, ¿no? O de exageración o de clara difamación de los adversarios. Para ejercer una ciudadanía responsable, ilustrada, que nos lleve a una mejor vida para todos, que de alguna manera es la meta, vivir mejor, vivir en paz y realizarnos como seres humanos en las mejores condiciones posibles. Bueno, sería el tema del artículo de su compañera, y bueno, pues estamos pendientes. Ya tenemos hay algunos buenos artículos, me faltarán 2 o 3 para analizar aquí, y nos estamos viendo en la próxima sesión. Y acuérdense que se acerca la celebración de la universidad, se va a celebrar en mayo. Vamos a hacer un programa en vivo, hay que grabarlo, y ya no editado como lo hicimos la vez pasada. Entonces espero su colaboración. ¿Y de qué van a hablar? Bueno, de los temas que han escrito, de una manera de una plática simple, sencilla, y que sea accesible para la comunidad universitaria. Tengan una buena tarde. Cuídense mucho.